Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es primero tratar de ajustar la analgesia y mantener al paciente con ansiolisis para reducir, uno, los días de ventilación, los costos, para facilitar la seguridad, sobre todo no poner en riesgo lo que son accesos vasculares, el tubo endotraqueal y otros dispositivos de apoyo, facilitar la evaluación neurológica. Nosotros todos los días tratamos de hacer un seguimiento de las escalas orgánicas, y pues un elemento clave que incluye es la escala neurológica, que muchas veces no es valorable precisamente por la sedación profunda. Y esto ya se ha visto, está reportado en diferentes series. Obviamente, si el paciente desarrolla delirium, ¿qué es lo que vamos a tener? Es que vas a tener más complicación mecánica, más días de ventilación mecánica, complicaciones respiratorias, principalmente la neumonía asociada a la ventilación, más infecciones nosocomiales, estancias prolongadas y muerte. ¿Por qué hablamos, como decía hace rato, de la sedación? Porque decíamos el delirium, porque la sedación como tal es un factor de riesgo para la génesis del mismo, junto con lo que es la patología de base, algunos disturbios fisiológicos, pero mientras no llevemos a cabo una política de interrupción temprana de la sedación, como lo sugiere incluso la ATS en sus últimas recomendaciones de octubre, vamos a tener siempre, sí, de forma paralela, la posibilidad de que el paciente tenga delirium sin que nosotros podamos percatarnos si no estamos haciendo evaluaciones continuas con la interrupción diaria de la sedación. Este esquema de la interrupción diaria es un esquema propuesto ya durante varios estudios, que es el Daily Interruption Sedation. Sin embargo, por la poca titulabilidad de algunos inductores de la hipnosis, a veces desde el punto de vista farmacocinético es demasiado complicado seguir así de forma tan ortodoxa. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Bueno, que en cuanto el paciente tiene parámetros razonables de la ventilación y en cuanto el paciente alcanzó a optimizar la estabilidad hemodinámica, pues, la interrupción total, y apoyar al paciente con inductores, pero básicamente buscando ansiolisis, siempre y cuando no sean benzodiazepinas, que lo veremos más adelante. ¿Por qué? Porque de entrada las benzodiazepinas, que quizá jugaron el elemento protagónico dentro de la sedación, vemos que de entrada, de antemano es el principal factor de riesgo dentro de los factores farmacológicos. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, que el delirium lo que va a hacer es que va a incrementar más la mortalidad, pero sobre todo una parte muy importante que subestimamos es el déficit cognitivo, que se ha demostrado que genera a largo plazo. De tal forma que en la actualidad se recomienda, en la medida de que esto sea posible, prescribir el uso de las benzodiazepinas, salvo quizá cuando tengamos grupos de riesgo, como posibilidades de hacer síndromes de supresión. En este caso, lo que se ha sugerido es utilizar infusiones de otro inductor de la hipnosis, como los alfa-2 agonistas, que en este caso utilizamos la dexmedetomidina, es quizá la más titulable para todos nosotros, y esta no, como muchas veces se plantea, con el objetivo directo de prevenir el delirium, porque la dexmedetomidina de forma directa como tal no tiene esa capacidad, al menos en los últimos estudios que nosotros hemos podido realizar. Lo que se ha observado es que más bien los pacientes tengan probablemente menos incidencia de delirium, tomando en cuenta que la sustitución de un alfa-2 agonista o de otro inductor de la hipnosis, como el propofol, nos llevó a prescindir o a racionar el uso de las benzodiazepinas. Entonces es, digamos, un mecanismo directo, pero a fin de cuentas es muy plausible. Recomendación, obviamente, no la dexmedetomidina para prevenir, sino más bien si se busca, como decíamos, sustituir o prescindir el uso de las benzodiazepinas. El uso de antipsicóticos es algo que todavía cuesta trabajo sobrellevar, porque, bueno, sabemos que no son benignos, que se asocian a efectos deleterios, pero la verdad es que al menos los centros o las series más grandes lo que han visto es que pagamos más el costo por infratratar el delirium que por algunos efectos adversos que podamos ver, como el impacto a nivel del QT en el caso del haloperidol, que es el que solemos utilizar de primera línea, y a veces algunos antipsicóticos atípicos, o el extrapiramidal. La verdad es que esos se reportan en varios centros, pero sus estancias en hospitalización son relativamente cortas. ¿Por qué? Porque logran sostener o logran limitar
la dimensión del delirio, lo cual no significa que sea la resolución necesariamente, pero sí optimizar el estado de hiperactividad y hiperactividad y lo que esto implica para el paciente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este esquema que propone el doctor Jean-Louis Van Sant, lo que decían es, hay que utilizar los sistemas SOS donde hay que optimizar hemodinámicamente al paciente, optimizar a su vez la perfusión sistémica, y una vez que se limitó la disfunción orgánica y se contuvieron las complicaciones asociadas a la misma, el retiro de los agentes vasoactivos, la restricción de líquidos, y todo ello nos va a disminuir los días en estancia en cuidados intensivos y por ende además nos va a facilitar la progresión en el tema de la sedación. Y bueno, en cuanto a la agitación, nosotros todos los días que tenemos que hacer es evaluar la sedación. ¿Cómo se recomienda evaluar? Tomando en cuenta que la recomendación es el mínimo de sedación nada más para procurar el confort del paciente, utilizarlo a través de escalas validadas como el sistema RASS o el sistema SAS. Ha habido otro sistema de monitoreo, pero que no se sugiere como primera línea, uno de ellos, que es oficial, que más vemos en las unidades de cuidados intensivos, ¿sí? Pues sea lo que es el sistema BIS. ¿Por qué? Porque eso lo que nos lleva es monitorizar la profundidad de la sedación, pero ya no son estos los objetivos dentro de las unidades de cuidados intensivos. Lo más práctico y lo que más nos va a impactar en costes es utilizar estas escalas. Y ya una vez que nosotros tengamos esto, lo que se sugiere es utilizar un esquema de sedación como el uso de Propofol, con las recomendaciones de cuidados epidemiológicos que esto representa, y la dexmedetomidina, que puede ser un auxiliar, junto con una buena optimización de la analgesia con opioides, para que los días de sedación y los días libres de ventilación mecánica puedan incrementarse. Entonces, aquí nada más, ya casi para concluir, este es uno de los estudios más representativos que se han hecho recientemente, que se publicó en JAMA, del efecto de la dexmedetomidina en la mortalidad de los días libres de ventilación. Fue un estudio aleatorizado donde incluyeron 200 pacientes, y lo que hicieron fue que en un grupo se ajustó infusión con dexmedetomidina, utilizaron dosis muy bajas, pero sí se pudo demostrar un impacto en la mortalidad. El impacto en mortalidad, como decíamos, no es necesariamente atribuible al uso del fármaco como tal, sino a reducir las metas de sedación por la profundidad de la misma, y sustituyendo además factores de riesgo para la presencia de delirio. Estos dos temas siempre van a ir muy asociados. Fue un estudio robusto y además es reproducible, dado que las técnicas que ellos utilizaron para evaluar la sedación, el delirio y el dolor, bueno, son las que se han validado ya en otros estudios. Pero bueno, decíamos, ellos utilizaron una dosis más baja. Fue un estudio que no era lo suficientemente robusto para detectar esa diferencia en mortalidad, aunque sea clínicamente significativa, y no realizó el cálculo de la potencia para demostrar los días libres de ventilación mecánica. Entonces, son a fin de cuentas elementos que vienen a apoyar resultados que han salido en estudios previos, y que a fin de cuentas la tendencia actual de la evidencia nos sugiere ir en esa misma línea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos ahora? Es el paciente, a pesar de todavía estar dependiente quizá de soporte hemodinámico, de soporte que demandan sus fallas orgánicas, y sobre todo del apoyo de la ventilación mecánica, esto no necesariamente es imperativo para que debamos tener al paciente en sedación profunda. Ya muchos centros están demostrando sus resultados con su terapia de kinesiología en el paciente que está bajo ventilación mecánica, y lo que vemos es esto. O sea, no solamente la interrupción temprana de la sedación, sino la movilización temprana es lo que está reduciendo dramáticamente los días en cuidados intensivos, pero sobre todo lo que está permitiendo reducir también a valores porcentuales que no se había reportado la década pasada las incidencias de neumonías asociadas a la ventilación. Y bueno, esto sería todo ya para concluir. Muchas gracias por la invitación.